Muy bien, en esta clase vamos a ver a los músculos del miembro inferior. Y a este miembro inferior, para su estudio, lo tenemos que dividir en las siguientes partes o regiones, que son los músculos pélvico-canterios o región glútea, los músculos del muslo, los músculos de la pierna y los músculos del pie. Veamos ahora los músculos del muslo. Y en esta región femoral del muslo la dividimos en músculos del compartimento femoral anterior, músculo del compartimento femoral medio o interno y músculo del compartimento femoral posterior. En los músculos del compartimento femoral anterior vamos a encontrar al tensor de la fascia lata, al sartorio y al cuádriceps. En los músculos del compartimento femoral medio o interno, al gracil o recto interno, al pectíneo, al aductor largo, al aductor corto y el aductor mayor. Y en el compartimento femoral posterior, al bíceps femoral, al semitendinoso y semimembranoso. Esa región anteroexterna la vamos a dividir en un primer plano, formado por el sartorio y el tensor de la fascia lata, y un segundo plano formado por el cuádriceps crural. Comencemos con el sartorio, que es un músculo acintado que cruza diagonalmente por encima de todos los músculos de la cara anterior del muslo y es atravesado por 3 nervios perforantes. Las inserciones son hacia arriba en la espina ilíaca anterosuperior y hacia abajo termina en la parte superior de la cara interna de la tibia. En esa inserción distal del sartorio, en la cara interna de la tibia, se inserta junto con el recto interno o gracilis y con el semitendinoso y forman lo que se denomina anatómicamente la pata de ganso. Esto es pregunta de examen generalmente. ¿Qué músculos forman la pata de ganso? Y está formado por el sartorio, el gracil o recto interno y el semitendinoso. En relación con la arteria femoral, el sartorio se lo considera como músculo satélite y se encuentra en la parte superior, hacia afuera de la arteria, en la parte media por delante y en la parte inferior por dentro de la arteria femoral. Este músculo está irrigado por la arteria femoral, inervado por ramas del nervio músculo cutáneo externo y ramos del crural, y el movimiento es la flexión, aducción y rotación externa del muslo. Veamos al segundo músculo de este primer plano superficial de la región anterolateral del muslo, que es el tensor de la fascia lata, que es un músculo aplanado y delgado, carnoso hacia arriba y tendinoso hacia abajo, situado en la parte externa del muslo. Este músculo cubre de arriba a abajo, en parte, a los músculos glúteo mediano, menor, recto anterior y vasto externo. Las inserciones son hacia arriba en la espina ilíaca anterosuperior y hacia abajo en la tuberosidad externa de la tibia en el tubérculo de Herdy. La porción tendinosa, fusionada con la parte correspondiente de la aponeurosis femoral, constituyen al ligamento iliotibial o cinta de Maillard. Esta cinta de Maillard es lo que va a favorecer o a englobar a todos los músculos del muslo para poder mantenerlos en tensión cuando el cuerpo se para en un solo pie. Este músculo está irrigado por la arteria circunfleja externa, rama de la femoral profunda, inervado por ramos del nervio glúteo superior, y el movimiento que produce es la tensión de la aponeurosis femoral, que favorece a mantener la postura en un solo pie, abductor y rotador del muslo hacia adentro, y constituye el equilibrio, como dijimos, del cuerpo descansando en un solo pie. Comencemos con el cuádriceps, que está formado por 4 fascículos, el recto femoral o anterior,
el vasto lateral o externo, el vasto medial o interno y el vasto intermedio o crural. Comencemos con el recto femoral o anterior, que este músculo o esta porción del cuádriceps se inserta hacia arriba por medio de dos tendones, uno directo en la espina ilíaca anteroinferior y otro reflejo que se inserta en la parte superior de la ceja cotiloidea. El vasto lateral o externo, esta porción muscular se va a insertar hacia arriba en el borde anterior del trocánter mayor del fémur y el labio externo o lateral de la línea áspera. El vasto medial o interno, que esta porción muscular se inserta hacia arriba en el labio interno o medial de la línea áspera y en la línea de trifurcación interna de la línea áspera que se dirige hacia el cuello anatómico del fémur. Y por último, el vasto intermedio o crural, que se inserta en la línea áspera, cara anterior y externa del fémur. Y desde estas inserciones que hablamos anteriormente, los fascículos se insertan a través de un tendón conjunto hacia los bordes laterales, base y cara anterior de la rótula, formando lo que es el tendón del cuádriceps. Y desde allí van hacia la tuberosidad anterior de la tibia, formando lo que es el tendón rotuliano. Algunos fascículos que salen de la cara profunda del vasto intermedio crural van a la rodilla, formando el músculo tensor de la sinovial o subcrural. Y en esta imagen podemos observar las distintas porciones de los cuádriceps. Y ahí tenemos al recto femoral, al vasto lateral y al vasto medial. Y para poder observar al vasto intermedio tenemos que seccionar al recto femoral y lo vamos a observar al vasto intermedio que se encuentra por debajo o más profundo. Este músculo está irrigado por la arteria femoral, inervado por el nervio del cuádriceps, rama del crural, y el movimiento es la extensión de la pierna y tensor de la sinovial de la rodilla. Muy bien, comencemos ahora con los músculos del compartimento femoral medial o interno, que están formados por el músculo pectíneo, el aductor largo o primer aproximador o mediano, el aductor corto o segundo aproximador o menor y el aductor mayor o tercer aproximador o mayor, el gracil o recto interno del muslo. Muy bien, comencemos con el pectíneo, que es un músculo aplanado y cuadrangular y forma la parte interna del piso del triángulo de Scarpa. Las inserciones son: hacia arriba se inserta en la cresta pectínea, en el ligamento de Cooper y en la espina del pubis. Y hacia abajo termina en la cresta pectínea del fémur, que es la línea de trifurcación media de la línea áspera. Este músculo está irrigado por la arteria femoral, inervado por el nervio músculo cutáneo interno, rama del crural y ramos del obturador. El movimiento es aductor y flexor del muslo. Veamos el aductor largo o primer aductor o aproximador mediano. Este músculo, las inserciones son hacia proximal y medial, se inserta en la cara anterior del cuerpo del pubis y en el espacio comprendido entre la espina del pubis y la sínfisis del pubis, y hacia distal y lateral en la parte media del intersticio de la línea áspera. Este músculo está irrigado por la arteria circunfleja interna, la arteria de los aductores, la arteria femoral superficial y la obturatriz, inervado por el nervio obturador y músculo cutáneo interno, y el movimiento es aductor del muslo. Veamos el aductor corto o segundo aductor o aproximador menor. Este músculo presenta las siguientes inserciones. Hacia proximal y medial se inserta en la cara anterior de la rama isquiopubiana y hacia lateral y distal
se va a insertar en la mitad superior del intersticio de la línea áspera del fémur. Está irrigado por la arteria circunfleja interna, la arteria de los aductores, la arteria femoral superficial y la obturatriz, inervado por el nervio obturador, y el movimiento es aductor del muslo. Por último, el aductor mayor o tercer aductor o aproximador mayor es un músculo triangular y que este músculo se va a insertar hacia proximal y medial en la tuberosidad isquiática y en la rama isquiopubiana, y hacia distal y lateral va a terminar en todo el intersticio de la línea áspera y en el tubérculo del tercer aductor o aductor mayor. Está irrigado, al igual que los demás aductores, por la arteria circunfleja interna, la arteria de los aductores, la arteria femoral superficial y la obturatriz, inervado por el nervio obturador y el ciático mayor, y el movimiento es aductor del muslo. Por último, el recto interno del muslo o músculo gracilis, que es el último músculo que vamos a ver en esta región interna del muslo. Es un músculo largo y aplanado, situado en la parte interna del muslo, y las inserciones son hacia arriba, a los lados de la sínfisis del pubis y en el borde inferior de la rama isquiopubiana, y hacia abajo constituye a formar la pata de ganso en el extremo superointerno de la tibia. Entonces, recordemos que esa pata de ganso estaba formado por el sartorio, el semitendinoso y el músculo recto interno. Este músculo recto interno tiene 3 pedículos arteriales para su irrigación, en donde tenemos uno superior por la circunfleja interna, uno medio por la arteria de los aductores y uno inferior por la arteria femoral superficial. Está inervado por ramas del nervio obturador y el movimiento que produce es la flexión de la pierna y dirige hacia adentro y es aductor del muslo. Por último, vamos a estudiar a los músculos del compartimento femoral posterior y que este compartimento está conformado por el bíceps femoral ocrular, el semitendinoso y el semimembranoso. El bíceps femoral ocrural, este músculo está situado en la parte posterolateral del muslo, tiene 2 porciones o cabeza, una larga y otra corta, y hacia abajo cubre al aductor mayor o tercer aductor y está cubierto en la parte superior por el glúteo mayor. Aquí tenemos las 2 porciones o cabezas del femoral, bíceps femoral, que teníamos una porción larga y una porción corta. Las inserciones son, de la porción larga se inserta en el isquion, mientras que la porción corta está oculta debajo de esta porción larga y se inserta en la parte inferior del intersticio de la línea áspera del fémur. De allí, ambas porciones van a terminar insertándose en la apófisis estiloides de la cabeza del peroné. Veamos el rombo popliteo, ya que este bíceps femoral ocrural, hacia sus inserciones distales, constituye el lado superoexterno o lateral del rombo popliteo, mientras que el límite o borde superointerno o medial lo constituye el semimembranoso. Hacia abajo, los límites de este rombo popliteo están formados por los gastronemios medial o interno y el gastronemio lateral o externo, o gemelos interno y externo. En el fondo de este rombo popliteo vamos a encontrar al músculo popliteo y en ese rombo popliteo se va a observar la presencia de la arteria poplitea, de la vena poplitea, lugar donde va a desembocar la safena externa, y los nervios ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. Este bíceps crural está irrigado por las perforantes, rama de la femoral profunda, inervado por el nervio ciático mayor y el movimiento es la flexión y rotación externa de la pierna.
el músculo semitendinoso, ocupa la parte superficial e interna de la región posterinterna del muslo, es carnoso por arriba y tendinoso por abajo, y de allí su nombre. Este músculo se va a insertar por arriba en la cara posterior del isquion por un tendón común en la porción larga del bíceps, y hacia abajo en la cara interna y superior de la tibia, formando parte de la pata de ganso en la parte externa de la tibia, ¿sí? Ahí tenemos la pata de ganso, que estaba formada por el sartorio, el gracilo recto interno y el semitendinoso. Este músculo está irrigado por la arteria circunfleja interna y la primera perforante, inervado por el nervio ciático mayor, y los movimientos es la flexión de la pierna. Siguiendo con los músculos de la región posterior, tenemos el semimembranoso, llamado así por estar formado en su parte superior por una ancha membrana y situado debajo del anterior. Este semimembranoso, las inserciones son hacia arriba en el isquion y hacia abajo termina en 3 fascículos o tendones, uno anterior, uno descendente que se inserta en la tuberosidad interna de la tibia y uno recurrente que forma parte de la articulación de la rodilla y se inserta en la cápsula fibrosa que cubre al cóndilo externo del fémur en la articulación de la rodilla. Veamos cómo son esas inserciones inferiores del semimembranoso. Y aquí tenemos la inserción inferior del semimembranoso. Esta es una vista posterior de la articulación de la rodilla. Y ese semimembranoso va a terminar en un tendón anterior, en un tendón descendente, que va a terminar en la tuberosidad interna de la tibia, y en un tendón recurrente, también llamado ligamento popliteo oblicuo, que termina en la cápsula fibrosa del cóndilo externo del fémur, y que va a reforzar ese tendón recurrente a los ligamentos de la parte posterior de la rodilla. Forma parte de los ligamentos posteriores de la rodilla junto con el ligamento popliteo arqueado, que es un ligamento propio de la articulación de la rodilla. Este músculo está irrigado por las 3 perforantes, rama de la femoral profunda, inervado por el nervio ciático mayor y el movimiento de la flexión de la pierna. Muy bien, y para terminar de estudiar el muslo, tenemos que estudiar los conductos de los aductores o de los vasos femorales, que son 3 formaciones musculoponeuróticas formadas, entre otros, por los músculos aproximadores o aductores del muslo. Tienen forma prismática triangular y se extienden desde el anillo crural hasta el anillo del tercer aductor y son de arriba a abajo el conducto crural, el conducto femoral y el conducto de Hunter. El anillo crural o conducto crural presenta los siguientes límites: un límite superior dado por el ligamento inguinal, un límite anterior por la fascia cribiforme, un límite lateral o externo dado por el músculo psoas ilíaco y un límite medial o interno dado por el pectíneo. El contenido es vena, arteria y nervio de medial hacia lateral, formado por la vena femoral, arteria femoral y nervio crural. Pero aquí no hay paquete vasculonervioso, ya que los vasos están separados del nervio por la cintilla iliopectínea tendida entre el arco crural y la eminencia iliopectínea. Muy bien, y aquí tenemos un esquema del conducto crural en donde teníamos el límite superior, el ligamento inguinal o ligamento barcocrural, el límite externo, el psoas ilíaco, el límite interno, el pectíneo, y la cintilla iliopectínea era la que separaba a la arteria, la vena femoral, del nervio crural, por lo tanto no había paquete vasculonervioso en este conducto crural. Aquí tenemos otra representación de lo mismo, del anillo crural o conducto crural, en donde teníamos el arco crural o ligamento inguinal hacia arriba, el psoas ilíaco hacia afuera, el pectíneo hacia adentro, y el contenido era el ganglio de Croquet, la vena femoral, la arteria femoral y el nervio crural, en donde no había paquete vasculonervioso porque estaba separado de esto por la cintilla iliopectínea. Y
van de adentro hacia afuera, porque van es vena, arteria y nervio, de adentro hacia afuera. Veamos ahora el triángulo de Scarpa, que esta estructura anatómica es muy importante porque generalmente se pregunta en un examen. Y este triángulo de Scarpa presenta un borde superior o límite superior, un límite lateral, un límite medial, un piso y un techo. El piso hacia lateral está formado por el psoas ilíaco y ese mismo piso, pero hacia la zona medial, está formado por el músculo pectíneo. El límite lateral está dado por el músculo sartorio, mientras que el límite medial o interno está dado por el aductor largo o primer aductor o mediano. El borde superior está dado por el arco crural o ligamento inguinal, mientras que el techo está dado por la fascia cribiforme. En este triángulo de Scarpa sí hay paquete vasculonervioso, ya que están juntos la vena, la arteria y el nervio crural. Veamos el conducto femoral. Este conducto femoral presenta un límite lateral o externo formado por el vasto medial o interno, un límite medial o interno formado por el aductor largo o primer aductor o mediano, un límite anterior dado por el sartorio que cruza a este nivel la parte anterior del muslo y se lo considera el músculo satélite de los vasos femorales. En este conducto hay paquete vasculonervioso entre los vasos femorales y el nervio safeno interno, rama del crural. Y veamos. Entonces, ese conducto femoral tenía un límite lateral o externo dado por el vasto medial, un límite medial o interno dado por el primer aductor o aductor largo o mediano y un límite anterior o superior dado por el músculo sartorio. Por último, estudiemos al conducto de Hunter y que este conducto de Hunter presenta un límite lateral o externo dado por el vasto medial o interno, un límite posterior dado por el aductor mayor o tercer aductor y un límite anterior por las fibras ansiformes tendida entre el vasto medial o interno y el aductor mayor o tercer aductor. En este conducto hay paquete vasculonervioso entre los vasos femorales y el nervio safeno interno, rama del crural. Y ahí tenemos el vasto interno hacia lateral, el tercer aductor o mayor o aductor mayor hacia medial y por encima, es decir, como límite anterior, las fibras arciformes. Bien, alumnos, de esta manera se termina la clase de músculos del miembro inferior, región glútea y muslo. Muchas gracias por su atención.